que tu gato hace ruidos de paloma? Que lo tocas ese... Sí, ¿Así? Sí, lo tocas y como que se sorprende. Como el palomo, ¿viste? Cuando quiere conquistar a la paloma. Hace ese ruido raro. Bueno, vienen así mis gatas y arrancan así. Yo digo, Sí. ¿qué onda, chica? Tan loca las guachas. ¿O qué? Se olvidaron Las de decir guachinas. miau, qué carajos. Se confundieron. Claro. Sí, no pases a Luca. Buena onza. Simple. Bien. Me preguntaron si podía cobrar los fouls yo, porque yo veo más el partido. No. Pobre pelo. Yo igual te sorprendería lo poco que ves con la cámara, o sea, grabando. No, yo estoy viendo acá y Sí. azul. También juegan rápido, ¿viste? Corren. Claro. Te puede pasar un par de cosas. ¿Qué te fueron a llorar? A mí se me va. Uno no presta. Bueno, yo no presto atención a los partidos. Al menos que se lastime uno. Vos solamente escuchás el doc. Claro. ¿Qué es lo que tenés que hacer? O cuando alguien se está cayendo, se cayó y bueno. Ahí se activa. entra, no entra. Es que lo que me pasa es que lo que yo hago es literalmente seguir la pelota con la cámara. Entonces yo estoy mirando más la pelota que al jugador. Claro. A un compañero, le dicen, tomá vos la concha de tu madre a mi arquero. Se lo dicen por atrás, encima son cagones. ¿Qué, tu compañero es de la Argentina? ¿Lo dice Argentina? ¿Puedo hablar con él? Disculpa, ¿te puedo decir una cosa? Está todo bien. Nosotros reaccionamos mal todo. ¿Pero sabés qué pasa? Yo tampoco tengo que poder hablar. Estoy para comprarme, viste, de esos pijamas de polar y ponérmelo debajo del Lambo, boludo. ¿Tenés solamente el ambo? No, una calza. Pero Ah, yo también. No, pero igual, no. ¿Es una calza frisada lo tuyo? No. Claro, la mía también, es simple. Entonces, como que nada. Igual el pantaloncito de Boca es abrigado. Sí, porque es de Boca Juniors y también porque tiene tipo todo el frisado adentro. Es calentito. Amiga, Es gordito. ¿cuántos años tenés? 16. Porque, ¿viste que yo te saludé? Sí. Chica, le hago una consulta. La grabación se sube a la página de YouTube. A la página de YouTube. Pueden entrar, se llama igual. Dale, perfecto, gracias. No. Bueno, ¿viste? Y como que todo el mundo me empezó a decir, como que qué lindo, no sé qué, y bueno, nada. Yo les dije, yo no sé cuántos años. ¡La birra, pa! Pero bueno, ¡Tato! fíjate. ¡Muchachos! Claro. Martín ¿Quién? salió a jugar el partido, le tiene que dar la birra. ¿Viste que yo estaba con unos pibes? Estaba hablando. ¿Unos señores? ¿O unos Ay, pibes? mi vida, los años me pasa que yo los veo como pibes por mi edad. Y claro, vos ya los ves como. No, señor. pará, me tenés que poner una referencia porque yo me acuerdo de un señor con barba. No, Es que es el señor. Ah, es un señor con barba. Claro, Pasa ok. que ese señor con barba tiene, ponele, 40 y tantos. Ah. Y para mí no estoy tan lejos. No. Yo estoy a 10 años. A ver, boludo. yo digo señor sabiendo que en realidad, o sea, por la edad no es un señor, pero barbeta. Es la barba. Luego lo ubicás. ¿Te cae? Ay, ¿Qué es? sí. ¿Sí? No sé. No. Ah, es que no lo viste. Claro, no, yo Claro, no, bueno, no estoy ahora pensando, seguro. no estoy El que vino con él. ¿Y qué pasó? Y yo le dije, no, muy mal ahí. No sé qué mierda le dije. Me dijo, vos no entras ahí. ese pelotudo. pensando.
Y se llevaron así y me dijo que no. Igual, pasa que no sabía que yo venía acá. Así como que claro, ya aparecí. Claro, bueno, eso sí, eso puede ser. Sí. Bueno, pero así, ¿viste? Pero como que yo pienso que aparentas un poco, ¿viste? Entonces, Me lo han dicho bastante. Me pasa. o sea, para mí no, pero bueno, porque qué sé yo. Para mí tiene que ver con que Conocen cosas pervertidas. nos conocemos. Claro. Pero tal vez Sí. el tono de la voz, qué sé yo, no sabes. Sí, puede ser. La verdad que me lo han dicho. Yo me acuerdo que cuando tenía 10 años, cuando tenía 10 años, un amigo de mi hermana me dijo, tenés la voz re grave vos. Tipo, y yo me quedé, bueno, gracias. Bueno, gracias. Tengo un futuro en Sí, tengo locución. claro. Sí. Sí, a mí también. Mi entrenadora del gimnasio que tenía antes me había dicho tipo, ay, tu voz para locución y no pareces de coso. Ay, no, sí, posta que si te dan un guión onda, hola chicos, soy no sé, Hola, chicos. algo así, Deme un micrófono bueno y les hago un comercial. re boluda, yo te veo en la radio, juro. Este fue el Esto tema fue- tal. En Radio Disney voy a trabajar. Así que estás así matando corazón. Acá en todo. Ah. Yo sabía. ¿Y qué te puedo decir? No, la verdad es que yo saludo las 3 personas que conozco y bueno, a vos te sonrío, a Gaby también porque tipo los conozco más, pero después estoy con esta cara, estoy como re sufrida, me pega el frío, el agua. Si no tenés puesto a alguien como decís así, alguien conocido, Sí, se hace... pero no, se te hace quedar. Sí, aparte es como que está bien, no lo necesitabas, pero después te das cuenta que estás acá sentadito solo y estaría bueno no estar mirando el celu cada vez que tenés un rato libre. Te copa estar hablando. Bueno, en mi caso, boluda, viste que acá a mí me manda una médica. Bueno, con... Ay, no escuché ese frío que me está pasando por la espalda. Bueno, yo unos días de los que trabajo con el torneo con los que me viste los señores. Ay, no, les quedó señores, boludo, les quedó. Bueno, no pude venir, entonces mandaron otro médico. Y el chabón vino en el auto y se quedó todas las horas en el auto. Se lo llamaban como que él iba a estar pendiente, ¿viste? Ay. Y yo digo, ¿podemos hacer eso? Pues yo me estoy cagando de frío. Para adelante. Todo este tiempo podría haber estado en el auto. Y claro, o sea, yo no tengo auto, pero igual, no sé, vengo y me acobacho acá. Y te metes en el bufete hasta que te necesiten. Claro. Igual la inmediatez también del médico, quizás. O sea, yo me imagino, si yo fuera un jugador de fútbol y saliera volando y me rompiera algo, quizá verte llegar rápido me aliviaría un montón. No, sí. Antes que ya está llegando el que médico. para ¿viste? mí está mal eso. Y quizá para el médico, para mí no es. No, sí, para mí tiene que estar en que no hay Tienes que estar otra. ahí, sí. Para mí, lo que estamos acá es porque tenemos que estar acá. El bebedor tiene que estar acá. Exacto. El que graba tiene que estar acá. Para mí, aunque sufrimos, también No, es que vos tenés que estar sí o acá. Sí, es el laburo, sí. Sí. Pero bueno, nada. Por plata baila el mono. Ay, no se ve que ganas de ir a bailar. No, agresión. Ah, vendame el pie. Hielo, no, que Traiga con hielo. Se me necrosa el pie con esto. Bueno,
Vos que sos médica, Mande. ¿es real que el frío se te puede meter en los huesos? ¿Te puede llegar a los huesos? Y como ahí te cuesta mucho... ¿Cómo que puede llegar a lo? No, obviamente, boluda, por eso se utiliza. Porque yo tengo entendido, ponele, cuando tengo un poquito de frío es porque, bueno, siento frío en la piel, todo. Pero cuando tengo mucho frío que empiezo tipo a temblar y así... ¿Te puede doler? ¿En serio? O sea, ¿posta se mete el frío? O sea, no es que se te mete el frío, es que vos tenés la piel, tenés todos los músculos y todo eso que te está protegiendo contra el frío. Pero, por ejemplo, yo ahora en mis pies No lo sentís. no lo siento del frío, porque tengo los pies mojados. Entonces, no es que no sé si llegó, pero la temperatura la siento en todos lados. Claro. Este frío lo siento en todos lados, ¿verdad? Como que, no sé, la sangre no me está circulando bien, no sé, me está matando. Pero sí, duelen los huesos por el frío. Ah, ok. No sé si llega, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero sí. Porque yo escuché que como que si se te metía el frío ahí en los huesos y como que estabas bien fresco, que la única manera de realmente entrar en calor de vuelta era tipo agua caliente, ducha. Y me lo dijo alguien que anda en moto. Y viste que cuando vos andás en moto, por cada kilómetro que haces es 1 grado menos. Ah, eso no. No, o sea, vos entre cada kilómetro es 1 grado menos. Entonces ponele, puede estar haciendo 10 grados y si vos vas a 10, hacen 0 grados para vos en la moto. ¿Tanto, boludo? Sí, algo así es como que 1 grado cada 1 kilómetro más o menos. El tema de la... Sí. Lo dio todo. Todo así, pala la pelota. Igual fue gol. Sí. Ah, bueno, el pedo. No, vos, eso de darlo todo por el equipo, está bien. Bueno, no sabía eso, lo de la temperatura en la moto. O sea, sí, sé que... ¿Te imaginás que hace más frío andando que... Sí. Muy pocas veces se da. Pero bueno, sí. O sea, he estado en una moto, pero nunca la manejé. ¿Manejás vos? No. ¿Auto tampoco? ¿Qué? Auto tampoco. No, ni bicicleta, no sé. Ah, no. Nada era. ¿Y no te interesa aprender? Sí. Ah. Re quiero, pero cuando intenté aprender fue en el auto de mi novio y ya íbamos a dar solo una vuelta a Manzana Costa. Veas, claro. Vea cómo son los cambios, el freno, qué sé yo. Estaba todo así y ya estábamos por llegar y en vez de frenar aceleró. Había un canastito, ¿viste? Los que son en palito y tienen el coso. Te lo llevaste. Sí, me lo llevé y casi nos estampamos contra un coso. Ah, bueno. El chico pone el freno de mano, cagazo. No, sí, fue jodida la cosa. Y desde ahí ¿Te asustaste? Buena. y después en otra... Escuchame, a Luca mi y a vieja Juaco no los chocó, pases, yo ayuda estaba en acá el en el medio. auto y Te me agarró agarró también. un cagazo. Está bien, sí, ¿no? Viste, ya le tengo cuando viste le tenés miedo. Sí, no, porque también el miedo ese Lo voy te a tratar de bloquea y... Pero te bloquea y quizá no está pasando nada, pero vos estás con el culo en la mano. Sí, o sea, me pasa que cuando viajo adelante en un auto, ponele, y viste, son esas callecitas que no hay semáforo, sos vos y tenés que ir frenando y ver si pasa o no. Bueno, a veces, no sé, alguien maneja rápido y ando así cagada, viste, con un miedo. Eso. Claro. Pero no manejo, pero me re gustaría, guarda, me re gustaría. Me gustaría aprender y sacarme el miedo. ¿Vos manejás? No, me gustaría aprender también. O sea, sé andar en bici, soy medio desastre. He chocado varias veces. Pero ¿En bici? sí, más vale. En bici yo me estrolo cada 2 por 3, creo. No sé, yo también, es más, me dijeron que practicando, en algún momento, nunca pasó el momento de practicar. Siempre sigo en la etapa de intentar. Claro. Practicá que te va a salir. Claro, y nunca salió, ¿viste? Sigo en la etapa de practicar. Sí. Yo soy medio mala, pero me pasó que empecé a ir a
a unas clases que tengo a la tarde en bici. Y claro, las primeras veces que iba, viste, me cagaban a puteada, cruzaba mal, todo. Me estrellaba. En una salí volando, se me dobló todo el manubrio. Y de pedo vino una mina que lo acomodó. Y pues yo no sabía eso. Y bueno, y entonces yo decía, bueno, la verdad, soy mala manejando, ya está. Y después, al siguiente mes, que ya de seguir yendo en bici a esta clase, ya andaba mucho mejor. Y me dejaba de chocar, todo. Así que sí es práctica, sí es práctica. Es constancia, claro. Es algo que me falta. Pero Mirala. Sí. ¿Y para lo de manejar en auto vas a ir a una escuela o a alguien? Me gustaría que no, me gustaría aprender en el auto que tenemos en mi casa. Claro. Porque le pasó, por ejemplo, a mi hermana que fue a aprender y el auto era semiautomático y el mío es manual, ¿viste? Con los cambios, con el embrague, todo. Entonces quizá le costó más adaptar. Todo cambia, ¿no? Sí. En eso yo ni idea. Porque vos tenés los cambios, ¿viste? Y para hacer cada cambio tenés que apretar el embrague. Sí. Bueno, y los automáticos no tienen cambios, tipo hace solo el auto eso. Tremendo. Sí, entonces... Es re fácil entonces. Claro, ahí es solamente tipo frenar, acelerar y reversa. Y chao. En cambio el cambio, ¿viste? Tenés que para salir a andar, primera, después segunda, tercera. Claro. Y bueno, entonces hay autos que son semiautomáticos. Y bueno, el chabón con el que aprendió tenía ese auto. Aparte era un auto que, viste, que tienen los que me enseñan. Entonces es del lado tenés del lado del conductor, que es donde va el aprendiz. Y el copiloto tiene un freno también, para frenar por las dudas. Entonces como que tenés dos lados de lo mismo. No sé si me has entendido lo que es. Igual, no llego a casar con la idea porque se me congeló el cerebro. O sea, Sí. Ahora lo explico en el segundo tiempo. Ay, Ay, tengo qué que dejar de frío. temblar, me duele toda la espalda de temblar. ¿No te querés sentar? No, solo me duele porque, viste, cuando estás temblando y contraes todos los músculos. Sí. Bueno. Qué frío. ¿Cómo salís a volar con este frío? No es tremendo, boludo, ¿no? ¿Sabés que ahora que me estoy viviendo el frío, digo, Y eso quizás... que son ¿qué horas eran? Ponerle las 9, no sé ni qué hora es. Bueno, mi gente a las 2 de la mañana. No, a la de la mañana. 1, 2. Ya te digo. Sí, las 9, menos 10. Buena, Gonza, buena. Paso siempre. Ahora que empiece el entretiempo, así me saco todos los pelos que tengo en la boca. ¿Querés que te lo tenga? Tengo que tener el pelo como un desastre. Qué viento frío, que lo parió. Simple, venga, simple el auto y si no. ¡Sí!
necesito un jogging ancho. Así me pongo 2 calzas. Si vas a seguir en la profesión de... No, en general necesito un jogging, la verdad. Ah, ¿sí? Me vendría muy bien. Ah, bueno, traete el chocolate. Pantalón de polar que voy a comprar yo también y Nos ya compramos un set está. Sí. de pantalones. Y venimos así, ya está. Frío, yo tengo térmica, pero no es que La verdad. tengo el termo encima, pero ese está todo apachurradito. Lo voy a cortar en trocitos. ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, David! ¡La pala, Lauti, la Ahí va. pala! Buena, buena. Gracias. A ver si no me como un pelo. ¡Sí, venga! ¡Dale, dale! Está riquísimo. No tengo hambre, pero... También. ¿Te gustan las lentejas? Estoy para sacar un tupper con lentejas, hola. ¡Simple, David! ¡Pancho! ¡Pancho! 2 minutos más. Encima agregás tiempo hasta juego. Al que quieras. Gracias. Brian, ¿cuánto te va de tiempo más ahí? ¡Dale, Easy! Tenés razón. Gracias. La verdad que tengo hambre. No, está tranquilo. ¿Seguís con esa dieta de algo así de carbohidratos? ¿Sabes qué? Seguí hasta esta semana. Ah, mira. Justo Esta te agarré. semana la dejé. La dejé, pero porque tuve una banda de cosas personales, entonces no. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Sí, Benja! ¡Sí! ¡Simple! Bien, bien igual, Benja. Dale, Solio, saca. ¿Vos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en un momento había que volver. Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Cómo va? Pará, ahora que me cambió lo contrario. Hola, genio. Ah, sí. Sí, igual poner un horario lo veo complicado. No. Imposible, ¿no? ¿Cómo se llama el equipo de azul? Blue Label. Bueno, Blue Label y quién. Deportivo Cucho. Hasta el WhatsApp me pidió la otra vez. Todo por esa jugada. ¿Te acordás? Sí, el último nombre. Pero después fuimos descubriendo que hay varios que no se la saben todavía. Es más, ahora en la clausura, cuando empiece, le vamos a aclarar. Si ustedes me dicen que mano a mano
un defensor o el arquero en su defecto hace un foul afuera, porque triple castigo no hay más. O sea, en torneos de F8 que es amarilla roja, penal, el último recurso es amarilla, penal también. Antes era penal, roja. Si ustedes me dicen que mano a mano un defensor lo sujeta, salvo que sea conducta violenta, que eso es roja, lo sujeta y le sacamos azul, yo empecé a sacar azul, pero a mí no me pareció, o sea, no me pareció azul, iban 8 minutos. La falta no es de tarjeta. No es de tarjeta. ¿Cómo? Sí, boludo. No, no es azul, boludo, no es azul. No es azul. Quizás si hay un 3-3, un partido picado, 23 de segundo tiempo, quizá un azul te deja bien mejor parado, pero no. Ahora azul. Sí, primer tiempo estamos 20 atrasados. Vamos chicos. Si ustedes me dicen es azul, empezamos a hacer azul. No está azul. Estaba por el señor tarde el torneo anterior, los huevos. Ay. Gaby, ¿hay agua? Ahí te traigo, amigo. Yo te traigo. Ahí te traen. Sí, Gaby. Pega mucho. Solo es eso. ¿Tienes una pelota más? No tengo más. Me cago en todo Platense, amigo, perdón. Todo. Maniejado. Totalmente. Hay 4 partidos que tengo Platense, no sé por qué. ¿De ustedes? Sí. Simple, dale. ¿Te enteraste lo que pasó? Ese. Ahí toca. Si no te sale nadie, toca. Presionamos todos juntos. Gonza. Eso, vení, sí. Sí, Lucas, espalda. Anda al auto si querés. Sí. Bien, Gonza. Sí, ganamos, dale, sí. Sí, Gaby. Sí. Y medio. Qué golazo que es. Buenísimo, listo. Bien, dale. Dale. Ahora, cruza la línea, presiona. ¡A la línea! Bien, Nisi, dale. Simple ese, sin tocando, eso, bien. Sí, Luca. Buena, ese. Viene igual ese. Qué frío. Sí, Lauti. Vuelta, tranquilo. Bien, vení fuera negro. Fuera venta. Sí. Dale, venta. Simple ese, te van. Pará. No, y tú te estabas jugando. Ahí. ¡Ay! ¡Cerrá el Audi! Vos conocés a todo el mundo y Feli jugó para todo el mundo. ¿Escuchaste lo que pasó ahí? No. Contame. El chabón, tremendo. Agarra y me dice, señorita, ¿y usted está estudiando medicina? Y yo le digo, no, yo ya estoy recibida. Y me dicen, entonces está ejerciendo. Y le digo, sí, sé que es ponerte una gasa, pero estoy ejerciendo. Y me dice, bueno, pero vos qué querés ser, de qué se quiere especializar, señora. Y le digo, ay, me mataste. Señora, me dice.
Me dice, sí, pero por eso me retracté. Nada, que el chabón parece, no sé, no se lo vi, rarísimo la conversación. La bizarra. Sí, Muy correcto, ¿no? Entonces yo agarro y le digo, bueno, vos estás en el secundario, y agarro y me dice, no, me mataste, yo estoy en la facultad, no sé qué. Pero, raro, no sé. Extraña. Raro. La vibe. Encima lo incineré todo, pobre. ¿Qué le pasó? No, se quemó con el agua del mate y tenía unas ampollas así. Ay, pobre. Y si No. se llega a caer de en rodillas se va a reventar la ampolla. Es una cagada, por eso lo vendé lo más que pude. No, qué bajón. Sí, pero no tengo venda. Preguntarle al Marce a ver si haga de eso. Sí, Gaby. Buena, Gaby. Nuestra pela. Justo a pegar. Vos ven. Encará, negro. Dale, Luca. Ahí viene. Dale, negro, dale. Pasa. Nuestra, tranquilo. Ya. Simple, venga, simple. Sí, Luca, adelantada poco. Sí. Dale, negro, buscar una pared, dale. Bueno, ese. Simple, tranquilo, si no volvés. Segundo, negro. ¡Vuelta, Luca! ¡Toda! ¡Ahí sí! Boludo, lo vas a quemar. Se va a fundir. Te lo digo hoy. Se va a fundir. Sí, dale. Vos venga. Sí, dale. Dale, Luca. Una chapita. Buena, Gaby, tranquilo, Pancho. Gonza, bien, tranquilo, dale. Mira cómo brilla la remera del arquero de la izquierda. Acá, el arquero es azul. Mira cómo brilla la camiseta. ¡Luca! ¿Tiene los detalles? El arquero. Ahí. ¿Es que le brilla la camiseta? El escudo. Sí, perdón, es que te estaba viendo el jugador de la izquierda y dije, ¿cómo? No, re poco específico. Sí, vale, como que. Ay, sí, izquierda? justo. Che, no se cayó ninguno, ¿no? No. Ya está. Este no está accidentado. Me mentalizo. Ay. Sí, dale. Tiro. Sí, sal. Vos, Gaby. Vos ese, bien, Ezequiel. Sí, tranquilo. Vos, Gonza. No importa, dale, encima, dale. Muestra, tranquilo, Lauti. Deja. Gonza.
Son dos. Tranquilo. Simple, Gonza. Simple. Bien, Gonza, dale. Está bien, dale. Gonza. Venga, tiempo flojo, tiempo. No me rompió. La estoy pasando. ¡Gonza! Tengo un buzo acá. Subí. Uy, tu salvación. Voy a usar igual. Espero que no esté húmedo porque encima se me mojó un poco. ¿Viste que llovió? Dejé el bolso en el piso. Espero que no esté frío. Y como tengo las manos frías, no sé si está húmedo o no. ¿Para vos esto está húmedo? No. Listo, entonces voy al baño y me lo quito. No, pero puede ser que esté frío. No, eso sí, no pasa nada. Mi cuerpo también. Pero Con la mano igual entumecida. Esto es lo máximo que puedo mover la mano. no, es que te quedó así, ¿no? Me quedó así. La cámara. Claro. Y sí, muévela por acá, que está solo. Ahí, Luca. Ahí no, acá no. Eso, tuya, Gonza. Dale, Luca. Solo. Buena, venga. Simple. Nuestra. Salile. 13 por jugar. 13 minutos. Uy, Dios. Simple, Gonza, tranqui. Sí, jugando ese. No toques, Lauti, no toques. ¿Podré ir ahora a poner el buzo o esperaré a que... Corre. No sé cuánto le queda a este ni cuánto le Le queda. quedan como 13 minutos. 13. Sí, o 12, 10 minutos le quedan. Y ese le quedan más. ¿Sí? Ah, re bien, amiga, estás en las dos, ¿eh? Me parece que sí. Para mí te puede dar cuánto. Espera un ratito. 13 minutos, ¿qué son? Cada vez menos. La formación es 3-3-1. Lauti de 3, Gonza en el medio, Gaby de 4. ¡Dale!
Venga arriba. Este es uno, Gaby. Y si vos de 5, dale, ahora sí, presiona arriba. Dale. Tuya, Gonza, eso. Cerrá, Gaby. Sí, pisa mal y ya para que no pique. Buena. Dale. Mirá. Está muy atrás, Foco. Siempre. ¡Foco! Tenemos el medio, dale. ¡A la vuelta! ¡Vamos, simple ahí! Terminó de allá, me parece. ¡Fuera! Bueno, voy a... Anda. Ay. Decime en qué escenario ¡Pasa uno, no! Mal pisa romperme el tobillo, hermano. ¿En qué escenario? Porque yo salto, porque siempre rompe el tobillo. Dale, viejo, dale. No sé, la otra vuelta había mandado. Abrí. Buena, Joaquín. Vea que fue una buena pelea, Viru. Viste que cuando el chabón se levantó, no así, pero que pura ya. Dale, sí, Lucas, ahí va Gonza. Arco. Sí, Gonza. Está bien, animate a subir sin miedo, ya está. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? Segundo, Gaby. Ah, está quemada. Una de jóvenes, por lo menos. Sí. ¿Cuál? La de...
Y sigue, sí, vos. ¡Lucas! ¡Gaby! ¡Animate, Gaby! Subí el auto, Sí, tuya. ¡Ay! Buena, Gaby. Bien, Santi, bien. Es una hora después del partido, capaz que no llega. Yo no llego ni el pedo. ¡Al fuego! ¡La pelota! ¡Rápido! Sí, llegaron bien. El Toretto negro. El Toretto negro nunca falla. Ah, esa. Sí. Yo la dejé pasar porque se va fuerte. Castro Llorín. A ver, ese chico. ¿Esto me entra? Sí, cuando está. Mejores, loco. Ay, qué capucha y todo. Pará, adelantá. Le digo, chavo, hay que cortarle la parte de la axila. Seguro ahí, Pancho, ¿le haces cambio? Y le digo, 35. Bueno, dale. Sí, por eso. Entra medio justito, no, va bien. Buena, Gonza. Seguro. Espectacular, boludo. Lucas, aparece. Que se muera la tortuga, boludo. Sí, dale, adelantá. Vení, negro, vení. El lunes, escuchá, eso. Sí, negro. El lunes que juega Curcio se ganaba. Estoy. Yo no sé cuándo la podré tener, pero eso diga. O la traigo el sábado. No, después me la hago. O la traigo el fin de y si algo que ¡Lucas! muy chica, ¿no? Después última vez. Fue. Real, amarilla, cartón, chicos. ¿Qué pega, No hay brusquedad roja. No, tranquilo. Ahí está. Gracias. Acá, Gaby. Dale, Gaby. Dale, deja. Dale, Gaby. Sí, Lucas. Después para atrás. Dale. Eso. Listo, no está. Buena, Pancho, con el pie si podés. Vamos, Vela.
Sigue, sigue, anda. Sí, sí. Segura, Paco. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dale, Pedro. Hace 2 horas dijiste 40. Dale, dale, dale. Bien, Popera. Dale, dale, Paco, la última, dale, dale. ¡Dale! Buen arco, arco, arco. Bien, bien.